Buenos días, amados hermanos, rogando al Señor que todos estén bien en su casa y que nos conceda Él la bendición de poder disfrutar de su palabra en esta mañana. Quiero que me acompañen abriendo sus Biblia en Génesis capítulo 50 y la tengan abierta allí un momentito para abordar desde este texto el tema que tenemos en esta mañana. Un tema que es bien importante para nosotros los creyentes en estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo y que ya contempla nuestra confesión de fe en el capítulo 5 acerca de la providencia del Señor. Es una doctrina que siempre he dicho, he sostenido que es de aquellas que traen más consuelo a los hijos de Dios que conocer su providencia divina. Es saber que Dios cuida y vela por nosotros, no solo en los momentos difíciles como lo que atravesamos hoy, sino también en los momentos donde no hay tanta aflicción y vemos como Dios en esos momentos buenos sigue siendo palpable para con nosotros en cuanto a su provisión y su cuidado. Así que durante mucho tiempo la providencia ha sido definida para describir la soberanía de Dios sobre todas las cosas y cómo Dios la mueve de acuerdo a su santísima voluntad. El capítulo 5 de nuestra confesión de fe aborda, la confesión de fe de Londres de 1689 aborda el tema de la divina providencia. Y es un tema en el que nosotros definitivamente, hermanos, necesitamos ahondar en su conocimiento, necesitamos profundizar en él a fin de obtener de allí todas las bendiciones y beneficios que trae en el conocer una doctrina como esta que procede del mismo corazón de nuestro Señor. Por tanto, debemos darle esa importancia. Los puritanos en su tiempo no solamente, hermanos, entendieron la necesidad de estudiar esta doctrina, sino la necesidad de poder enseñarla a la iglesia a fin de que pueda ser creída, puesta en práctica por ellos y que sea de gran bendición en la vida de la iglesia, para el bien de la iglesia y obviamente, hermanos, para cada uno de nosotros de manera particular. Texto como el Salmo 31, verso 15, que vamos a ver más adelante con detalle, donde David en medio de sus aflicciones clama al Señor y le dice: en tus manos están mis tiempos. O sea, David está reconociendo la realidad de que todo lo que pueda ocurrir y pasa en su vida están en las manos de su bondadoso Señor y Salvador. Y esto tiene implicaciones en nuestras vidas. Así que pudiéramos entonces preguntarnos, ¿qué es la providencia divina? Y la forma en que la Confesión de Fe de Londres lo responde es una forma maravillosa. Vamos a leer en el párrafo 1 del capítulo 5 de la Confesión. Nos dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder, sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el que fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Y esta declaración a simple vista de la confesión puede parecernos un poco complicada. Sin embargo, si le damos una mirada detenida y definimos algunos términos que hay allí, veremos cuántas verdades podemos traer a nuestras almas cuando logramos entenderla a su totalidad. Por tanto, hay aquí algunos términos que me gustaría definirlos para que podamos aprovechar esta declaración en todo su esplendor. Necesitamos definirlo para poder entenderlo. En primer lugar, la confesión dice, acá, usa la palabra sapientísimo. Y sapientísimo no es más, hermanos, en la gramática que el grado superlativo del verbo saber. O sea que cuando hablamos de sapientísimo, estamos hablando de un conocimiento que excede. Estamos hablando de un conocimiento que excede
todo conocimiento en su grado máximo, sapientísimo, o sea, conocimiento alto o el más alto. También tenemos el término aquí presciencia, que no es más que el conocimiento de lo que ha de suceder o existir, un atributo que solo Dios puede tener. También está el término infalible. Y esto lo que significa, mis amados hermanos, es que Dios no puede cambiar, ni va a fallar o se va a equivocar. Y la palabra inmutable, que es aquella cualidad de Dios donde Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Si nosotros tomamos esas definiciones y la colocamos entonces en nuestro texto, en la declaración que leemos en el capítulo 1, vean ahora qué diferente suena esta definición de providencia. Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su grandísimo conocimiento y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su conocimiento de lo que ha de suceder o existir, que no puede fallar o equivocarse, y el libre e invariable consejo de su voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Qué diferente se lee cuando podemos sustituir cada una de esas definiciones, y qué consuelo comienza a darnos ya de por sí la definición propia de lo que es providencia. Es por ello entonces que algunos han definido la providencia como la soberanía de Dios en acción, para describir, otros la utilizan para describir esta sabiduría, esta soberanía de Dios sobre las cosas al moverla conforme a su voluntad. Es como en un juego de ajedrez. Todo jugador de ajedrez tiene como propósito llevar a su contrario a jaque mate para ganar el juego. Por tanto, sus pasos serán fríamente calculados para lograr el propósito que él tiene, que es ganar el juego. Es como las piezas de ajedrez o de un rompecabezas, donde nosotros tomamos todas las piezas y vamos formando la imagen que queremos hasta lograr el propósito. O pudiéramos también ejemplificarlo con el trabajo que hace un escultor. Toma sus herramientas, una masa bruta, y empieza a tallar en esa masa la imagen que él tiene en su cabeza, y no para de trabajar hasta lograr este propósito. De igual manera, Dios guía a las personas, circunstancias y eventos para moldearla conforme a como Él le plazca. Esto es, hermanos, la divina providencia. Dios trabajando, moviendo, dirigiendo, como bien dice al principio, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas de acuerdo con su voluntad. Y en las Escrituras nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de ellos. Podemos ver la vida de Job, podemos ver la vida de Abraham, aún la vida de Sansón, pero mucho más en concreto quisiera que veamos la vida de José. Por ello es que nosotros podemos tomar la vida de José a grandes rasgos para ver cómo la providencia de Dios fue obrando en cada momento en su vida, aun cuando nosotros, al leer todo el recorrido de su vida, pudiéramos entender en un momento dado o preguntarnos por qué a José le estaba pasando todo lo que le pasaba. Pero la respuesta de José en Génesis capítulo 50, verso 20, nos deja a nosotros bien claro el elemento de la providencia en sus vidas. Dice José allí: vosotros, hablándole a sus hermanos, pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Observen qué declaración, hermanos. José le está diciendo a sus hermanos que todo el mal, todos los eventos, todas las circunstancias que rodearon su vida, aunque ellos lo hicieron para su mal, para su perjuicio, Dios
lo encaminó a bien. Y él declara el propósito para hacer lo que los ojos de sus hermanos estaban viendo en ese día. Observen cómo en toda su vida este hombre puede tomar la providencia y decir, ciertamente Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las cosas. Y eso es lo que declara José aquí en este texto. Vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios, pudiéramos decir entonces, que tenía un propósito, que sabía las razones por las que me había puesto en ese camino, tenía esto para mostrárselo hoy. Aunque los hermanos de José eran responsables de sus maldades y culpables de haberlo vendido, de haber vendido a su hermano, ellos no estaban por encima del plan de Dios. Ellos no podían con sus acciones violentar, variar o dañar el plan que Dios tenía para José. Dios había establecido un plan en la vida de este hombre y ese plan se iba a cumplir por encima de las circunstancias, de las personas o del tiempo, como veremos más adelante. Por tanto, la confesión define parcialmente entonces la providencia como el acto donde Dios dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas desde la mayor hasta la menor, y lo hace con su grandísimo conocimiento y su santísima providencia para llevarla al fin para el cual Él la había dispuesto. Entonces, cuando vemos el contexto del pasaje en Génesis 50, vamos a leer los versos 15 al 20, entonces podemos entender un poquito más lo que estaba ocurriendo en medio o el contexto de esta declaración de José. Leamos los versos 15 hasta el 20. Vinieron los hermanos de José, los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdonéis ahora la maldad de tus hermanos y sus pecados, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Verso 18. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Verso 21, así que no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así lo consoló, y él les habló de corazón. Pero observen que la frase previa a la declaración que vemos en el verso 50, José dice, ¿estoy yo acaso en lugar de Dios? Hermanos, y nosotros cuando no entendemos la providencia del Señor o cómo el Señor va moviendo cada cosa en nuestras vidas, tendemos a buscar culpables. Pero la providencia nos enseña que más que buscar culpable debemos buscar el propósito de Dios en nuestras vidas. Por ello es que Jerry Bridge, en el libro Confiando en Dios, aunque la vida duela, él define la providencia de la siguiente manera, y él dice, la providencia no es más que el cuidado, la guía y el gobierno de Dios sobre las personas, circunstancias y eventos, en el pasado, presente y futuro, para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. O sea que resume en gran manera el concepto de la providencia en nuestras vidas. En términos teológicos también la providencia se ve indicada en la supervisión, la intervención y el conjunto de acciones activas de Dios en socorro del hombre, en socorro de su pueblo. De hecho, en Isaías capítulo 46, verso 9, es interesante cómo Dios allí amplía este concepto y nos da a entender más cómo es que Él controla
y gobierna cada elemento de esto. Dice el verso 9 de Isaías 46. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y observen el verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio. O sea, Dios tiene conocimiento de todas las cosas como Él la ha ordenado. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero. Verso 11, que llamó desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Eso, hermanos, es de gran estímulo y consuelo para nuestro corazón. Dios hará todo aquello que ha determinado hacer. Y como veremos más adelante, vamos a ver cómo Dios utiliza esa providencia en varias áreas de nuestras vidas. Podemos entonces afirmar, mis amados hermanos, que la providencia del Señor es su guía, cuidado y gobierno, en primer lugar, sobre las personas. Esto implica guía, gobierno sobre las personas. El hombre no puede hacer lo que él quiera. El hombre no puede vivir como a él le dé la gana, pues Dios ha prefijado los límites aún de su habitación. Nosotros podemos ver cómo José pudo observar la obra de Dios perfectamente, cómo él pudo ver a Dios obrar en su vida conforme a su voluntad, y por lo tanto él ve su vida en las manos de Dios y todo lo que ha hecho a través del lente de la providencia. José estaba convencido de que Dios, solamente Dios, pudo haber hecho todo lo que le aconteció, desde caer en una cisterna, luego preso, luego allá en la casa de este general, luego preso de nuevo, luego llegar hasta la corte del rey y ser el segundo del rey. Pudiéramos decir, esto parece una película, parece una locura, pero Dios tenía en sus planes aquello que quería hacer y pudo encaminar no solamente a José hacia allá, sino ordenar a que todas las personas que tenían que ver con José en este trayecto pudieran obedecer a la voluntad y el propósito que Dios tenía para ellos. Y muchos podrán, hermanos, tener una mirada fatalista de los acontecimientos que vienen a su vida. Pero es interesante que José no solamente ve todo con el ojo de la providencia, sino que nos llama a nosotros también a cuando llegan esos momentos de aflicciones como lo que estamos viviendo hoy en nuestro país y en el mundo, no lo veamos con el lente que miran los fatalistas. ¿Y por qué me pasa eso? ¿Por qué a un hijo de Dios le acontece aquello? ¿Por qué esa aflicción? ¿Por qué esa enfermedad, Señor? Si yo te sirvo, si yo estoy viviendo para agradarte, estoy en la iglesia cada domingo, vivo para servirte, vivo para ayudar a los demás, ¿por qué tú traes esa aflicción? Hermanos, esa es la mirada de los fatalistas. No pueden buscar el propósito de Dios en medio de sus aflicciones, sino su propia autoconsolación. Y preguntarse por qué a mí. Es una mirada ensimismada en ellos mismos y es una forma de usted autoconsolarse y creer que en usted hay algo bueno. Si hoy somos lo somos por la gracia de Dios. Por eso Pablo, cuando le da gracias a los filipenses por la ofrenda que ellos le habían llegado, él dice, yo al fin doy gracias de que hayan revivido su amor por vosotros. Pero Pablo a continuación dice, yo he aprendido a vivir en escasez. O sea, en la escasez, Pablo no encontraba despropósito a la providencia de Dios ni al plan de Dios para su vida, sino que aprendió a vivir en abundancia y aprendió a vivir en escasez. Y Pablo termina diciendo, por todo y en todo estoy enseñado. Un hombre que ve la vida a la luz de la providencia va a entender que Dios va a gobernar aún a las personas que estén a su lado. Así que aquellos que te hagan mal, tú no tendrás que preguntarte, Señor, pero ¿y por qué me está haciendo mal?
sino que más bien debemos buscar cuál es el propósito de Dios en aquello que me está ocurriendo para alinearlo y verlo con el lente de su providencia. Más que una mirada fatalista, debemos ponernos el lente de la providencia y ver cómo Dios va a tomar el control de todas las cosas, o como Dios tiene, más bien, no va a tomar, tiene el control de todas las cosas, aun cuando nosotros pensemos que no. Y toda la Biblia, mi hermano, es clara y afirma que aún las personas están sujetas al control y a la soberanía de Dios. Él mueve el corazón de las personas conforme a Él le plazca. ¿O no es eso lo que nos dice Proverbios capítulo 21, verso 1? En las manos del Señor el corazón del rey es como un río y sigue el curso que el Señor le ha trazado. Por ello es que cuando nosotros estamos delante de los hombres debemos orar continuamente que el Señor incline su corazón para nuestro bien. Porque está en la mano del Señor inclinar o endurecer el corazón de los hombres. Y eso, mis hermanos, es parte de esta providencia del Señor. Pero en segundo lugar, no solamente sobre las personas, sino también que Dios tiene en su providencia cuidado, guía y gobierno de la circunstancia y de los eventos que nos acontecen. Y es interesantísimo que cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en la iglesia de Roma, hablándole de su viaje, él está motivado en Romanos capítulo 1, verso 10. Y Pablo le dice que quiere llegar allá y le expresa su deseo de visitarlo, diciéndole que ruega que de alguna manera, por fin, por la voluntad de Dios, él tenga un próspero viaje para ir a Roma. Lo interesante, hermanos, es que desde este capítulo 1 hasta la llegada de Pablo a Roma, en el capítulo 23, pasan muchas cosas en la vida de Pablo. Así que el viaje de Pablo a Roma no fue como él esperaba, como él pensaba. No fue un viaje placentero. Hubo muchas vicisitudes que el apóstol tuvo que pasar, que las vemos desde el versículo 23 hasta el 28. Y Dios respondió a la oración de Pablo. Pablo quería ir a Roma y el Señor lo llevó a Roma. Pero la manera en que lo hizo, hermanos, hizo manifestar su voluntad. Pues tal vez Pablo no pensó que iba a tener que pasar tantas circunstancias para llegar a Roma, pero Dios sí tenía en su plan la forma de cómo lo iba a llevar y todas las bendiciones que a través de la vida de Pablo iba a ir dejando antes de llegar a Roma. Bendiciones para el pueblo de Dios que fueron un sacrificio en la vida del apóstol Pablo y que lo marcaron, eran señales que él llevaba. También es el caso de los jóvenes Sadrach, Mesach y Abednego, que por razón de su fe enfrentaron la posibilidad de ser lanzados a un horno de fuego. Y es interesante, hermanos, que estos jóvenes en ningún momento dudaron acerca de lo que Dios podía hacer con ellos y del plan de Dios. Porque ellos enfrentaron al poderoso Nabucodonosor, no negaron su fe, aunque el propósito era que ellos negaran la fe que habían creído hasta ese momento, sino que ellos fueron guiados por una firme convicción de que Dios estaba en control de todas las cosas. Eso es providencia, hermano. Ellos sabían que su vida estaba en las manos de Dios y que Dios haría con ellos lo que había determinado. Por tanto, ellos no tenían que temerle ni a Nabucodonosor, ni al horno de fuego, ni que lo calentaran 7 veces más. Porque ellos estaban confiados de que Dios tenía el control, no solamente del rey, sino también del horno que se estaba calentando. Dios controla, hermanos, a las personas, también las circunstancias y los eventos que rodean a sus hijos. Y vean la respuesta de estos jóvenes. Capítulo 3 de Daniel, versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre el asunto. No es necesario, rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermano, qué convicción.
Pero ¿qué trae esa convicción, hermanos? La sencilla verdad de que Dios está en control de todas las cosas, incluyendo a las personas, las circunstancias y los eventos que nos rodean. Ahí está basada su confianza. Por ello ellos le dicen al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. El Dios a quien servimos puede librarnos, tiene el poder para librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano también, rey, nos librará. Y si no nos libra, sepa, oh rey, que como quiera, no serviremos a tu Dios. Observen que la providencia no estaba amarrada a la voluntad o al deseo de vivir de ello, sino a lo que Dios quisiera hacer con ellos. Por eso ellos dicen, nos puede librar. Pero si no nos libra, como quiera, no nos vamos a postrar, porque sabemos entonces que lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Eso, hermanos, es vivir a la luz de la providencia de Dios y entender que Él está en control de cada una de estas acciones de los hombres, de estas circunstancias que nos rodean, de los eventos que vienen a nuestras vidas. Y hay mucha gente hoy volviéndose loco, hermanos. Volviéndose loco, no siendo precavido, volviéndose loco con este virus. Este virus ha vuelto loco a naciones, ha vuelto loco a pueblos, ha vuelto loco a mucha gente en sentido general. Y muchos dicen, ¿y cuándo saldremos de esto? Leía ayer en el periódico que decía uno de los famosos en tecnología que no esperemos volver a nuestra vida con normalidad después que esto pase. Y yo decía, sí, claro, lo que pasa es que todo lo que está aconteciendo y sucediendo se ve a la luz de lo que el hombre puede hacer. ¿Y qué de Dios? Hermano, Dios no se ha ido de vacaciones en este virus. Dios está ahí y trajo este virus con un propósito que nosotros debemos buscar. Las naciones que han abandonado la fe, que han abandonado a Dios, que han ido en contra de Dios, están siendo fuertemente golpeadas por este virus y ellos tienen que preguntarse, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando con esto? ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando con eso? Porque este virus, hermano, no vino al azar, como veremos al final de este estudio. Ese virus no está ahí por azar. No fue un error de los chinos en una combinación de eventos, ni fue que ellos ahora comenzaron a comer murciélago como si no se lo habían comido, o el pangolín. No. Este virus vino en el momento que Dios determinó que iba a venir para cumplir el propósito que Dios se había dispuesto en su voluntad. Estamos viviendo tiempos difíciles, mis hermanos, pero que nadie atente contra tu fe. Que nadie atente contra tu fe, porque Dios está en control. Él no se ha ido de vacaciones. Él está activo como el primer día. Aunque este coronavirus siga avanzando vertiginosamente, hermanos, Dios sigue teniendo el control que ha tenido desde el principio de su creación. Desde el principio de su creación. Esto es providencia. Pero en tercer lugar, también la providencia nos enseña y nos habla del cuidado, de la guía y el gobierno de Dios, que es evidente en todos los tiempos, tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. Y uno de los textos que más me emocionan cuando hablo de este tema es Efesios capítulo 1, versículo 4. Observen cómo dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, en el pasado, en la eternidad pasada, cuando Dios decretó todas las cosas, Él allí eligió que en el tiempo, nosotros, lo que hoy creemos, habríamos de abrazar al Señor Jesucristo. Y yo pregunto, ¿es esto control o no de Dios sobre el tiempo? ¿Es esto control o no sobre el tiempo? ¿Dios dejó al azar la conversión de los creyentes, de los hombres en el día de hoy? Claro que no. El verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Control del tiempo pasado. Esto debe llevarnos a pensar
en otras doctrinas que están muy ligadas a esta doctrina de la providencia, que es el decreto de Dios. Por ello, el párrafo 2 de la confesión dice: aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, las causas primeras de todas las cosas suceden inmutablemente e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sean necesarias, libres o contingentes. Y ahí veremos un momentito más adelante cómo nosotros los creyentes no creemos en la casualidad o en el azar, sino en la causalidad, que es lo que habla este párrafo 2. Todo lo que está sucediendo hoy, mis hermanos, lo que sucedió en el pasado y lo que sucederá en el presente, ha sido ordenado por Dios. Todo ha sido ordenado por nuestro Dios. Y Él hace que su verdad trascienda por siglos y siglos. Y que haya evidencia palpable de que lo que Él ha dicho se ha cumplido. Y que de que cada una de sus promesas se seguirán cumpliendo en nuestras vidas. La providencia, entonces, hermanos, no es solamente el conocimiento previo de lo que va a suceder, sino que involucra más que solo conocimiento, implica la disposición activa de Dios, el arreglo de las personas, circunstancias, eventos o cosas, a fin de que se cumpla lo que Dios ha determinado. De ahí que las profecías que nuestro Señor dejó se van cumpliendo tal cual Dios la había dado. Desde Génesis prometió un Salvador. Y en Mateo, desde el capítulo 1, empezamos a ver la genealogía del Señor Jesucristo y cómo se cumple a cabalidad cada detalle que tiene que ver con la profecía de nuestro Señor a la luz de todo el Antiguo Testamento. ¿Y de qué habla eso, hermanos? Eso habla del control de nuestro Dios sobre el tiempo pasado, el presente y el futuro, y de que ciertamente sus promesas se cumplirán para con sus hijos. Y todo ello tiene un propósito que declara la confesión de fe y que en las mismas escrituras nos hablan. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Y misericordia. Veía en la televisión la declaración de un presidente de un país sudamericano, cómo empezaba a clamar por misericordia. Ese es parte del propósito de las aflicciones que Dios trae a través de su providencia a estos pueblos. Y ojalá que su arrepentimiento sea real y verdadero, porque si es real y verdadero, Dios será propicio a él y a su nación. Pero hay muchos hermanos que solo van a clamar misericordia de boca y tienen que recordar que Dios ve su corazón, que Dios ve su corazón. El texto que leíamos hace un momentito de Efesios capítulo 1, verso 4, en el 5 dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y observen el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Hermanos, ese es el control de nuestro Dios sobre el tiempo pasado, presente y aún en el futuro. Habiéndonos escogido antes de la fundación del mundo, luego nos dio a conocer el misterio de su voluntad, en la cual Él se había propuesto en sí mismo. ¿Para cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dios tiene una agenda que no se va a detener ni por las personas, ni por las circunstancias, ni por los eventos. Eso nos enseña la providencia del Señor. Podemos concluir entonces en estas definiciones
que la providencia es el acto de Dios donde Él dirige, gobierna, dispone a toda criatura y cosa, desde la menor hasta la mayor, por su conocimiento, para lograr el fin que Él se ha propuesto. Ahora podemos preguntarnos, a la luz de todo esto que hemos visto, ¿qué nos enseña entonces la providencia? ¿Qué nos enseña? En primer lugar, mis hermanos, nos enseña, como ya le mencioné, que no hay nada por casualidad. Nada hay por casualidad. Mateo capítulo 10, versículo 29, nos dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Dios. Este texto ha sido muchas veces confundido y se toma como que las escrituras dicen, y regularmente la gente cuando habla de la voluntad de Dios, dice que no cae ni la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor, o que no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. Lo cierto es que esa frase como tal no aparece en las escrituras, no está más bien basada en este texto de Mateo 10, donde dice que no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Lo que pasa con esta declaración que se ha hecho famosa es que se encuentra realmente en el libro El ingenio de Don Quijote de la Mancha, escrita por el dramaturgo y novelista español Miguel Cervantes Saavedra, y ellos en una conversación entre Sancho y Don Quijote, hablando del gobierno de la ciudad, Don Quijote le dice que con la experiencia que dan los años, Sancho estará más idóneo para gobernar la ciudad. A lo que Sancho jocosamente le responde, le dice, pero por Dios, la isla que no gobernare con los años que tengo, no la gobernaré ni con los años de Matusalén. Y es entonces cuando Don Quijote le responde, encomiéndalo a Dios, Sancho, que todo se hará bien y quizás mejor de lo que pensáis. Y allí viene la frase, porque no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y cuando Quijote le dice esto a Sancho, Sancho responde diciendo, así es, ¿verdad? Que Dios quiere, no le faltarán a Sancho 1000 islas por gobernar, cuanto más una. O sea que la declaración en esta novela del ingenio de Don Quijote nos lleva a ver, hermanos, cómo aún en ello se narra la voluntad de Dios. Por eso es que nosotros debemos tener muy en cuenta que nada va a pasar sin que medie la voluntad de Dios. Y si pasó, esa fue la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros vemos el llamado de Santiago a su gente cuando en el capítulo 4, versículo 13 le dice, vamos ahora a lo que decís, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Y Santiago le dice, pero ustedes ni siquiera saben qué será el día de mañana. No pueden planificar sus vidas calculando en su sabiduría, en su inteligencia o en lo que ustedes pueden o no hacer. Entonces Santiago los lleva a meditar en que la voluntad de Dios ha de estar presente en nuestras vidas, porque allí se manifiesta la providencia del Señor para con nosotros. En lugar de lo cual, le dice Santiago en el verso 15, deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Y qué declara esto? ¿A qué nos lleva esta declaración, hermano? Al control, gobierno y dominio del Señor. Si el Señor quiere, haremos y viviremos y haremos tal o cual cosa. Por ello es que la providencia de Dios nos enseña que las circunstancias que nos rodean no son por casualidad, hermanos, no son por casualidad. En su libro, El Gran Diseño, de Stephen Hopkins, él plantea que somos el producto de la nada. O sea, la nada produjo algo, lo cual científicamente no es correcto, porque la primera ley de la termodinámica establece que todo en la vida tiene una causa y un efecto. Por lo tanto, algo tuvo que causar lo que existe. Él lo que no quería reconocer es que la causa primera de todas las cosas fueron la voz de Dios. Porque desde Génesis capítulo 1 se ve la causa primera de todos los eventos de la creación. Así que nada es por
casualidad, porque la casualidad no es más que la combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar y que están caracterizadas por acontecimientos imprevistos. Cuando decimos que fue la casualidad, estamos diciendo, ay, eso pasó porque pasó. ¿Y qué lo produjo? No, un imprevisto. Eso no estaba planificado. No, no estaba planificado en nuestras mentes. En nuestras mentes no estaba planificado. No. Nosotros no creemos en la casualidad. Porque la casualidad está atada a la suerte. Pero la providencia nos enseña que la suerte no es un elemento que determina las cosas. La suerte no es un elemento que determina las cosas, sino la providencia de Dios basada en su sabiduría eterna y en su sapientísimo poder. Por tanto, mis amados hermanos, la casualidad está amarrada a la suerte, pero la causalidad está amarrada a la voluntad de Dios y a su decreto eterno. La casualidad por la suerte, pero la causalidad está amarrada a la voluntad de Dios, porque la causalidad es la relación vinculante entre una cosa y su efecto. Es el resultado de una cosa, es el conjunto de cosas que causan algo. Dios dijo y fue hecho. La causa primera de la creación fue la voz de Dios: sea la luz, y fue la luz. Esa es la causalidad, la relación vinculante entre una causa y su efecto. Por tanto, nosotros no creemos en la casualidad, sino en la causalidad, donde Dios ordena por su providencia las cosas que han de suceder, y así será porque Dios lo ha dicho. Un ejemplo para entender lo de la causalidad es Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué dice el Evangelio de Juan allí? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la causa allí? Creer. ¿Es la acción creer? Si yo creo, ¿qué va a pasar? ¿Qué efecto va a tener eso en mi vida? Oh, soy libre, no soy condenado. Y si no creo, ya eres condenado. La acción es creer. Creer en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Porque la salvación no es un elemento de la casualidad, que te la encontraste un día caminando en un sitio, que llegaste y alguien te emocionó y creíste y ahora soy salvo. ¿Y por qué eres salvo? ¿Por la casualidad? No. Somos salvos por creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y el efecto que tiene eso en nuestras vidas es vida eterna en Cristo. Causa y efecto. En eso creemos porque Dios así lo ha ordenado. Pero también la providencia nos enseña que el control de las circunstancias que nos rodea no están en la mano del hombre. De ahí fue que José clamó: vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Nada ocurre por azar. El que sus hermanos hayan intentado matarlo, pero no resultó, eso no fue por azar. El que luego lo tiraran en una cisterna y lo sacaran, eso no fue por azar. El que luego lo vendieran a una carroza que iba para Egipto, eso no fue por azar. Hermanos, en nuestra vida nada ocurre por azar. Todo tiene un objetivo y tiene un propósito para todo el que en Dios, que nosotros muchas veces no lo conocemos y no lo entendemos, y hasta que lleguemos al final y veamos el propósito, posiblemente no vamos a entender muchas de esas cosas, pero tenemos que buscar siempre el propósito de Dios en ella, porque esa es su providencia actuando en nuestras vidas. Por eso le decía ahorita que tenemos que ver las cosas con el lente de la providencia, porque la providencia nos enseña que las cosas no son por azar. Lo que hoy pasa en nuestro país y en el mundo, hay un propósito. Y Dios nos está llevando allá. Dios nos está llevando allá. Que fue para un despertar al pueblo evangélico, puede ser. Que es un despertar para que las naciones reconozcan su pecado y se vuelvan a Dios, puede ser. Que también eso puede ser para que las naciones reconozcan que hay un Dios vivo, también puede ser. Dios puede tener muchos propósitos con toda esta pandemia que hay ahora. Ahora, nosotros los cristianos procuraremos
ver qué Dios nos está enseñando con ello para someternos a su voluntad. Porque nada ocurre por azar, Dios tiene un propósito con ello. Finalmente, mis hermanos, la doctrina de la providencia y el saber que mi vida está en las manos de Dios ha de traer un gran consuelo a mi corazón. Ha de traer un gran consuelo a mi corazón. Y aquí vuelvo al texto que leí al principio junto con usted en Salmo 31, verso 15. David estaba pasando por diversas aflicciones en ese momento de su vida. Y él clama al Señor y le dice, en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Y a veces, hermanos, es difícil entender qué es lo que está pasando y debemos en esos momentos actuar como niños, obedecer lo que Dios dice y luego ver cuando Dios nos revele cuál es el propósito que tiene para con nosotros en ello. Pero nosotros no estamos llamados para estar cuestionando tanto a Dios, sino para buscar la voluntad de Dios, la cual Romanos nos declara que es agradable y que es perfecta. Pero esta doctrina trae un gran consuelo a nuestro corazón, porque sabemos que sea la circunstancia por la que estemos pasando, lo poco o lo mucho que tengamos, lo encerrado que estemos, aún lo que esté pasando con nuestra familia, si algunos están enfermos o no, todo tiene un propósito en las manos del Señor y el Señor está en control de todas ellas. Esto debe llevarnos entonces no solamente a tener una gran tranquilidad, sino a una vida de oración y dependencia más en el Señor. A llevarnos a orar fervientemente delante del Señor para que el Señor extienda sus manos de misericordia para con aquellos que están alrededor nuestro. Lo segundo, hermanos, que podemos tener como aplicación de esto es el hecho de que debemos bastarnos en la sabiduría de Dios. Que su sabiduría nos basta, hermanos, porque solo así nosotros podemos dejar las cosas en las manos del Señor, podemos ponerla a sus pies y no estar tan ansioso, tan desesperado, tan preocupado. O sea, tenemos un llamado a ser diligente, a poner las cosas en las manos del Señor, a movernos conforme Él nos ayude. Pero hermanos, un hombre turbado, ansioso, ¿saben qué ahí significa? Que no ha puesto su carga en la mano del Señor. No está confiando en la providencia del Señor. Cuando un hombre reconoce que el Señor está en control de todo en su vida, pondrá allí su carga, descansará en ello y orará para que el Señor le haga entender que todo está en sus manos y que por tanto nosotros procuraremos más bien estar de rodillas ante el trono de la gracia que estar cargado con nuestras propias ansiedades y preocupaciones. La razón por la que nosotros vamos a descansar en su sabiduría, vamos a descansar cuando estemos allí, mis amados hermanos, porque nadie podrá perturbar los planes de Dios, nadie podrá pervertir los planes de Dios, nadie podrá envenenar los planes de Dios. Por tanto, nosotros podemos descansar en su sabiduría, en su gracia, en su amor y en su misericordia para con nosotros. Isaías capítulo 26, verso 3 nos da un gran consuelo. Dice el Señor: tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti perseveran, porque en ti han confiado. Hermanos, eso es providencia. Tú guardarás en completa paz. ¿A quiénes? Aquellos que han creído en ti y cuyo corazón, cuyas vidas, cuya alma perseveran en ti, porque en ti han confiado. Pero también, mis hermanos, esto es una cura para las aflicciones presentes. A veces estamos muy preocupados y las aflicciones nos llevan a desesperarnos una y otra vez. Y no quisiéramos criticar a los que se desesperan. También es un sentido de responsabilidad. Pero hermanos, debemos aprender, debemos entender lo que las mismas escrituras nos enseñan. Muchas son las aflicciones del justo. Tendremos muchas aflicciones. Pero hermano, procura encontrar el propósito de Dios en ella y verlo a la luz de su providencia, sabiendo que aún tus circunstancias aflictivas están en la mano de tan amante pastor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Amén.
De todas ellas nos librará el Señor. ¿Por qué nos librará el Señor? Porque su providencia es su cuidado, guía y gobierno sobre nuestras vidas, circunstancias y eventos. Y si todo está en las manos de mi Señor, entonces yo estoy tranquilo, porque bien dice las Escrituras en Mateo y en Romanos que todo obra para bien aquellos que conforme a su propósito son llamados. Ahora no lo entiendo y posiblemente no lo entenderé hasta el final, pero hermanos, ¿saben una realidad? Todo obra para bien. Todo obra para bien. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas, nos dice Mateo. Y Romanos nos dice, y todas ellas obrarán para bien. Así que la providencia, mis amados hermanos, nos enseñan que Dios ha estado, está y estará en control de todas las cosas que sucedan en nuestras vidas y en este mundo. A la luz de ello, nosotros debemos encontrar gozo, contentamiento y animar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las cosas en nuestra vida no son para desanimarnos, sino para alentarnos y mostrarnos la voluntad agradable y perfecta de Dios. Quédate con este texto en tu mente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por habernos abrevado en esta fuente de vida para nuestro corazón. Gracias por esta doctrina, Señor, que fortalece nuestro ánimo, que nos ayuda a ver el propósito tuyo aún en aquellas cosas que son difíciles para verla. Pero qué bueno, Señor, que tú nos has consolado, nos has guiado, nos has enseñado que tu providencia es tu gobierno, guía y cuidado sobre todas las cosas, y que tú, Señor, tienes control de cada una de ellas. Por eso descansamos en ti y esperamos en ti. Perseveramos en ti y confiamos, Señor, en tu cuidado, gobierno y guía especial para con tu pueblo en estos tiempos difíciles. Pues te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.